Estoy esperando a David, que junto con Violeta están llevando este espacio y querían hacer una presentación. Violeta está apoyándonos ahí en la barra. A ver, ¿cómo tenéis sillas? ¿Tenéis todas sillas? ¿Estáis todas cómodas? Pues sí. Allí en la esquina hay más sillas apoyadas, podéis usarlas como estéis cómodas. Y bueno, como David no viene, voy a presentar un poquito el espacio y luego que siga él. Bueno, mira, ya está aquí David. Cuando comáis la pizza, si está buena, aplaudís. Bienvenidas al canal. Algunas habéis estado por aquí, algunos han estado presentando libros. Este es el espacio social, lamentamos el calor, pero esto pues ya sabéis. Mabel también sufre porque es del norte. Bienvenidas por venir. Aparte de estas charlas hacemos un montón de actividades. Somos una asociación cultural que mantenemos este espacio como podemos, sin subvenciones de ningún tipo, entonces necesitamos la aportación de la gente, tomándose una cervecita o un trozo de pizza para aguantar esto. Hola Ana. Hola. Bueno, gente conocida de diversas historias y mola. Y nada, y sobre todo nos interesa que gente que queréis usar este espacio vengáis, hablamos para cursos, para encuentros, para hacer yoga, que tenemos una sala para hacer yoga muy chula ahí. No sé, hay un montón de posibilidades, cineforum, exposiciones de fotografía y es vuestra casa. Nada, la picaeta está para vosotras y luego allí está Violeta, que son una compañera del espacio, para poner una cerveza, o lo que queréis tomar, y con eso pagamos el alquiler. Y muchas gracias por venir y muchas gracias a Javier y a Cristóbal por usar este espacio. Ya está. Bueno, me voy a levantar. Estoy un poco nervioso, ¿no? La verdad, y súper emocionado, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Hoy estaba hablando con mi amiga Cristina, ¿no? Que ha venido de... Bueno, está pasando unos días en Castellón, es de León, y me hablaba que era el solsticio de verano, ¿no? Y como de alguna manera el solsticio de invierno es como el del nacimiento, ¿no? Y el del verano es como cuando el sol ya tiene todas sus horas y es de la cosecha, ¿no? Y había como un sentimiento de agradecimiento con la cosecha, ¿no? Al ver tantas personas, ¿no? Hemos hecho una propuesta de 5 sesiones para trabajar la comunicación en los grupos, la indagación, la toma de decisiones, la gestión emocional. Y con entrada libre, aportación consciente, hemos ido viendo cómo iba animándose gente, ¿no? Hemos hecho algunas facilitaciones estos meses, hemos recibido un mogollón de agradecimiento, entusiasmo. Y ahora pues, claro, tenemos la suerte de contar con Mabel, que a lo largo de este año pues a Cristóbal y a mí nos da la oportunidad de ir a la CABE a, pues bueno, apoyar un poquito ahí en el curso básico de facilitación y aprender juntas. Y bueno, y esta cosecha, ¿no? De alguna manera tanta gente y bueno, con la ilusión de poder empujar bien la facilitación, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. No sé, Chris, si hay algo que... Siempre me hace lo mismo, ¿sabes? Sí, también una de las cosas que me gusta trabajar con Javi es que él coge todos los nervios y yo me puedo quedar súper relajado. Ahora estoy como en el salón de mi casa. Demasiado, creo. Sí, o sea, agradeceros a todas que estéis aquí, porque, bueno, trabajamos con grupos y al final esto es un grupo y nuestra realidad es posible gracias a que existan los grupos. Para eso es necesario que la gente se junte. Entonces, primero, agradeceros y valorar que estemos aquí todas. Segunda, ahora me tocaría pasar a la presentación de Mabel o algo así, ¿no? Venga, pues, presenta Mabel. ¿Sí? Me voy a sentar. Viniendo con el coche hablábamos de cuando nos conocimos, veníamos, hemos ido a recogerla a Chris, el Mabel, decíamos, ¿te acuerdas cuando nos conocimos hace un montón de años que llamaste para venir a RIE, necesitabais facilitación en tu grupo? Y ahí por casualidad de pronto levanté la cabeza y estaba Mabel sentada en un banco y dije, Mabel, necesito tu ayuda, me dijo, mañana vas a 11. Ahí fue todo así, y a partir de ese momento ha sido, nuestro vínculo ha sido así, ¿no? Pam, 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 pam.
Por mi parte, infinito agradecimiento porque en mi vínculo con Mabel hay 3 cosas que valoro. Una es la amistad, para lo que haya necesitado. La segunda es que ha sido mi profesora y bueno, pues esa parte de poder recibir conocimientos de alguien. Y la tercera es que eso se ha ido transformando, que somos compañeras y empezamos a hacer cosas juntas. Y esa triada es algo que, bueno, que me une, que me vincula y que lo matiza todo con afecto y mucho cariño. Entonces, como decía Javi, tener a Mabel aquí, que está de vacaciones, que ha abandonado a parte de su familia, que se ha venido aquí, que se echa 700 kilómetros y que cuando se lo dijimos antes de acabar la frase, ¿puedes venir?, dijo sí. Ahí. Cuando presentamos la propuesta nos ayudó a difundirla, le habló a la gente de nuestra propuesta. Bueno, siempre así, siempre regando, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecerte que estés aquí, compa, y te agradeceros a todas también que estéis aquí y que podamos disfrutar, ¿no? A veces cuando acabamos una charla o un curso le digo a Mabel, un recita. Ya me dice, ¿qué? Digo, sí, lo que has dicho me ha gustado. Esto es demasiada expectativa, ¿eh? Sí. Bueno, hay muchas facilitadoras y facilitadores por aquí también. Muy bien. Hay muchas, sí. Y sobre todo gente amiga. Y eso, qué bien. Así que Mabel nos va a hablar de la facilitación en los grupos como propuesta para la transformación cultural. Bueno, hay una parte que para mí encarna Mabel, que es la parte de la experiencia de toda una historia de vida en los grupos, militancia, comunidad, movimiento social, transformación cultural, y después pues el saber teórico que ha desarrollado sobre eso. Y para mí es como, wow, se juntan como 2 cosas: encarnar la vivencia y darle también voz a esa parte. Así que te dejo ahí con el... Vamos allá. Con la plaza. Muy bien. Pues nada, buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias por llegar aquí con todo este calor. Y con, bueno, hay suerte porque hay una nubecita justo encima. ¿Lo habéis visto? Habéis acompañado todo el viaje. Ha sido como, gracias. Y este de la facilitación es otro viaje. Es otro viaje. Es como reunir la experiencia de muchos años y de mucho trabajo y de enfocarla en el devenir de los grupos, ¿no? ¿Y por qué hablamos ahora de facilitación cuando llevamos, los grupos es algo que llevan existiendo miles de años y de repente emerge esta cosa de la facilitación? ¿Y qué es esto de la facilitación, ¿no? Una palabra así tan básica. Pues esto de la facilitación tiene que ver con haber reunido esta experiencia que nombraba Chris y la hemos como ordenado. O sea, las personas vivimos, tenemos un montón de vivencias, ¿no? Y a veces esto es suficiente para, entre comillas, ser felices con nuestras vidas, ¿no? Y también para apañarnos en lo que nos sucede al día a día. Pero a veces las personas nos queremos juntar y queremos ser eficaces en un espacio político, en un espacio público, en un espacio cultural, y ahí necesitamos como aportar una sabiduría ordenadamente. Esto que no nos gusta nada hacer, que es poner orden en los armarios, pues esto es como poner orden en los espacios colectivos, ¿no? ¿Y a qué le llamamos a esto? Pues le llamamos a poder empezar a nombrar las cosas con diferentes nombres, ¿no? No todo lo que sucede en un grupo se llama igual, ni tiene el mismo significado, ni es útil para las mismas cosas. Entonces esto también empieza a ser nuevo, esto que tampoco nos gusta nada, que es diferenciar, ¿no? Separar. En cierta forma es como ir deshojando capas, ¿no? Esto lo hemos oído muchas veces y no hemos sabido hasta hace poco qué era lo que significaba. Entonces, durante muchos años los grupos se han peleado con ellas mismas y con ellos mismos, ¿no? Con las personas que trabajaban y con las personas con las que vivían,
Es muy raro que un grupo no tenga problemas a partir de los 2-3 años. Normalmente ahí empiezan no solamente los problemas, sino que ya empiezan como a ¿eres mi amiga o eres mi enemiga? ¿En qué estamos ya? O sea, ¿te amo o te odio? Ya no sé exactamente lo que me pasa, ¿no? Y esto es algo que nos ha llamado mucho la atención durante muchos años, diciendo no puede ser que construir lo más básico de la vida, de la supervivencia, que sería vivir colectivamente, sea tan difícil, y no solamente sea difícil, sino que suframos tanto, ¿no? Porque podría ser difícil pero no sufrir, pero es que sufrimos una pasada, ¿no? Sufren las personas, nos hacemos daño unas a otras, y no acabamos de entender ni siquiera por qué tenemos que llegar a este punto, y esta serie de circunstancias son las que nos han puesto como, nos han hecho como poner mucha observación en qué es lo que nos estaba pasando a los grupos. Surgieron las dinámicas de grupo allá por los años 70, ¿no? Se empezó a hablar de dinámicas de grupo, luego se habló mucho de moderar las asambleas, ¿no? Pero ni una cosa ni otra ha resuelto, ni siquiera ha resuelto algunas cosas con respecto a lo que es la toma de decisiones puramente hablando, pero no ha resuelto las partes de todo lo que significa vivir colectivamente y trabajar colectivamente. Entonces, como que la facilitación coge un campo mucho más grande, intenta poner orden, como os he dicho, y también explicar los procesos, pone su punto de observación en qué pasa si decido hacer aquello, pero estoy aquí, de aquí hasta allá, ¿cómo voy? Esto es lo que nos come los hígados, o sea, aquello nos sigue gustando mucho aquello que hemos decidido, pero la incapacidad de avanzar y de hacer el camino de una forma coordinada y feliz es lo que nos ha hecho darle muchas vueltas al tema. Entonces, bueno, ya hace algunos años que está como este proceso que llamamos de la facilitación, ¿no? Que atiende a los procesos de los grupos en su ir y venir, y también atiende a la gestión de los problemas o a gestión incluso de los afectos, podríamos decir, ¿no? Entendiendo que el grupo no tiene potestad en el espacio de los afectos. Voy a hacer un dibujo que a mí me gusta porque por lo menos a mí me sintetiza un poco de lo que estoy hablando. Vamos a representar lo que sería un grupo. O tal y como nosotras entendemos que sería un grupo. Aquí arriba tendríamos la visión o el propósito. Aquí tendríamos todo lo que este sería como lo que llamamos el espacio relacional, que es el espacio en el que entre las personas nos vivimos a nosotras mismas, ¿no? Y nos vivimos en relación. Aquí suceden muchas situaciones difíciles de vivir, y aquí digamos que lo que nos compete como facilitadoras sería solamente el espacio de sostener la gestión emocional, que esto ya hemos empezado a hablar, ¿no? Ya se escucha más. Y luego tenemos todo este espacio, que es lo que llamamos la estructura. Aquí es donde la facilitación ejerce su mayor... Es su espacio de trabajo, digamos, como más concreto, ¿vale? Y aquí tenemos la toma de decisiones, o el espacio de los acuerdos, la gestión de los recursos, la economía, tenemos también el espacio de los cuidados, o sea, todo lo que los grupos construyan para sostener el propósito, no he terminado de escribirlo, ¿vale? Todo lo que los grupos construyan para sostener su propósito le llamamos estructura. Normalmente los grupos solamente construyen algunos acuerdos y dicen también dónde van a tomar las decisiones, pero no dicen cómo, solamente dicen dónde. Una asamblea, una comisión, una junta, ¿no?
hay muchas organizaciones que trabajan conjuntas, que toman las decisiones y luego tienen un grupo de liberadas o liberados que las ejecutan y las llevan a cabo, ¿no? Entonces, como que este espacio de toma de decisiones es un espacio muy importante para los grupos y generalmente no se tiene ningún cuidado. Nosotros solemos decir que es el espacio sagrado, la toma de decisiones es el espacio sagrado de los grupos, es donde los grupos tienen el máximo potencial y donde pueden en cierta forma gestionar el propio poder. Aquí también tenemos el espacio del poder o de los liderazgos. Y luego tenemos esto que le llamamos el campo grupal. Aquí vive todo el espacio de influencia de lo que es la realidad no consensuada, podríamos decir todo el espacio de intuiciones, podríamos colocar aquí las intuiciones, el pasado, toda la historia de nuestro grupo, igual toda la historia de nuestro barrio, igual también toda la historia de nuestros pueblos, ¿no? También en este campo grupal tenemos una cosa que le llamamos como la memoria del grupo. Aquí vive esa parte de los grupos que tomas una decisión y luego no la cumples. ¿Por qué no la cumples? Porque vive aquí, ¿no? O sea, hemos tomado una decisión desde este espacio, pero quien ha promovido esa decisión está aquí. Y aquí es un espacio que no habita nadie, o sea, es un espacio más de influencia, ¿no? Entonces, muchas veces cosas que no entendemos qué nos pasa o por qué nos pasan, es simplemente porque no están en este espacio, ¿no? Que aquí es donde sí tenemos poder, aquí tenemos poder. Aquí el grupo toma una decisión, en este espacio toma una decisión y la puede llevar adelante. Si tomas una decisión aquí, no la puedes llevar adelante, si la tomas aquí tampoco. Entonces es como importante saber, cuando estamos tomando decisiones, a qué estamos haciendo referencia y dónde estamos ubicando esto, ¿no? De manera que podamos como acercarnos lo máximo posible a acertar, podríamos decir, ¿no? Porque las personas son bastante ambiguas a veces con respecto a las propias decisiones que están tomando con respecto a su propio colectivo y a su propio propósito, o sea, ¿no? Pero podríamos decir que las personas siempre guardamos este espacio de libertad que nos lo reservamos y que es lógico porque nos pertenece, ¿no? y que depende más del nivel de compromiso, de responsabilidad, o a veces lo nombramos como me apetece o no me apetece, o a veces lo nombramos como me cuadra o no me cuadra, ¿no? Pero, y ahí el grupo no tiene muchas posibilidades de hacer nada, o sea, es simplemente como sostener, ¿no? Eso también lo hemos estado viendo este fin de semana pasado, esta capacidad de sostener del propio grupo a sus personas. Vale, vamos a nombrar, o sea, este sería un poco como el esquema, todo esto es un grupo, o sea, que un grupo es todas estas cosas, no es que sea solamente la toma de decisiones, o solamente el propósito, o solamente lo relacional, el grupo es todo, toda esta inmensidad, ¿no? Podríamos enmarcarlo, pero es el marco de la pizarra, ¿vale? Entonces, esto es un grupo, y aquí suceden muchísimas cosas. Si el sistema relacional está muy movido, porque hay problemas, porque hay decisiones que no han gustado o se han tomado fuera del lugar, o porque la economía es muy precaria y estamos en una situación de mucha dificultad, o porque el espacio de los cuidados se ha abandonado, esto siempre vamos a tener como a las personas, van a ser como los indicadores de que algo no está bien situado, de que el grupo no está cuidando suficiente a sus personas. Y a la vez cuando hablamos de este espacio de cuidado, el grupo tiene que poner tanto trabajo para cuidar a sus personas como para protegerse de sus personas. Las personas somos ávidas, ¿no? Y somos capaces de comérnoslo todo, ¿no? Ya sea a nivel de las emociones, de los sentimientos, de los recursos, de los cuidados. Entonces, el grupo, cuando crea esta estructura, también hay un espacio de sus acuerdos que tiene que ver con cuidar
el grupo de sus propias personas, ¿no? De manera que tengan un límite con respecto al acceso al poder del propio grupo, de manera que el grupo siempre esté como seguro y afinado con su propósito y bien firme en su propio poder, ¿no? Entonces, las personas las cuidamos, porque las personas son las que van a sostener este propósito. Esto es un espacio de toma de decisiones, pero quienes realmente van a llevar a cabo todo este trabajo son las personas, ¿no? Entonces, las cuidamos, trabajamos el tema de la gestión emocional muy en serio, ¿no? Cada vez más los grupos, antes de tomar decisiones, abren espacios donde primero vemos estas decisiones que nos están moviendo a nivel emocional y por qué no la estamos pudiendo tomar, qué nos está pasando con esa decisión, o con lo que sea, o con el acceso a un nuevo recurso, o con la implementación de un nuevo proyecto. O sea, ¿qué nos pasa a las personas cuando esto llega al grupo, ¿no? Y hay muchas técnicas de trabajo con lo que sería la gestión emocional, ¿no? Aquí seguro que las personas que habéis participado en las sesiones que han estado preparando Javi y Chris habéis conocido algunas de estas técnicas, que puede ser desde el fórum, desde la comunicación no violenta, o técnicas como el FOP incluso, que son más de indagación de los límites del propio grupo, ¿no? Pero hay muchas maneras de trabajar de manera que las personas se sientan, ¿cómo se diría? Competidas, me sale esa palabra, pero no es... Bueno, competición. No es de competir, es que se sienten llamadas a colaborar con su propio grupo. Legitimadas. Comprometidas o legitimadas o... Que les atañe. Que les atañe, ahí estamos, gracias. Eso es, les atañe lo que aquí pasa y lo que aquí pasa, ¿no? De manera que no estén en los grupos a expensas de lo que diga tal o cual o quién o cómo, ¿no? Sino que todas las personas se sienten llamadas a colaborar, ¿no? En todas las fases y en todos los procesos que vive el grupo. Y esto sería una manera también de cuidar la emergencia de los liderazgos, ¿no? Los liderazgos, cuando no están legitimados por el grupo, no están, podríamos decir, como asentados en las decisiones del grupo, emergen de manera espontánea y a veces cogen demasiado sitio. Y no sabemos muy bien por qué. En poco tiempo, este es un espacio que raya mucho en los espacios colectivos, ¿no? Porque hay personas que tienen un liderazgo más fuerte, que se les escucha más, que cuando hay que tomar decisiones, estas personas son más escuchadas y tienen más espacio de influencia en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos trabajos son los que se hacen. Aquí, con el tema del poder y del liderazgo, también podríamos hablar de los rangos, que seguro que habéis oído hablar y que habéis trabajado ya parte de este tema. Vale, entonces, luego el grupo, parte de su trabajo sería definir qué estructura le conviene tener para sostener su visión o su propósito. Si es una comunidad de vida, tendrá seguramente que también trabajar todo lo que serían los acuerdos internos, no solamente de los externos, sino de los internos. A veces los grupos solamente se dedican a decidir cómo se van a mostrar al mundo y no se explican a ellas mismas y a ellos mismos cómo se van a vivir dentro, ¿no? Y entonces todas estas partes pasan desapercibidas y se viven más desde que hay personas a nivel individual que asumen estas funciones y estos roles y las llevan a cabo, ¿no? Pero también esto es un momento en el que es muy cansado para las personas y además reciben unas ciertas acusaciones por haber realizado estas acciones, ¿no? Ahí podemos poner no solamente todo el espacio de cuidado, sino dentro de los espacios de los acuerdos o de las tomas de decisiones hay muchas que se quedan en el tintero, que no se explicitan, ¿no? Y que en cierta forma hay un momento en el que las personas lo sostienen a través de su propia creencia de cómo tiene que ser esto, que a veces no coincide con la del grupo. Y empezamos a tener ya muchos problemas, ¿no? Cuando el grupo no define cómo quiere cuidar un espacio o cómo quiere incluso diseñar el espacio, pero eso se tiene que hacer, no ha decidido cómo, alguien lo hace, ¿no? Y luego, claro, hay críticas porque no se afina. Claro, ¿cómo se va a afinar con lo que quiere el grupo si el grupo no ha decidido nada, ¿no? Pero lo que sí tiene en su cabeza o en su, digamos, como en su propósito, es hacer algunas cosas que se ha propuesto él. Aquí vienen los objetivos.
Aquí viven los objetivos, aparte de la visión y el propósito, viven todo el tema de los objetivos, las estrategias, bueno, todo este mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando un grupo no define las cosas y no las lleva a cabo y no determina cómo se van a llevar, cómo se van a materializar, lo que pasa es que las personas, sin pasar por aquí, cogen esto, ¿no? Desde su propia intuición y desde su propio baremo de cómo hay que hacer las cosas, las hacen. Pero esto no se ha construido con suficiente consistencia como para que el grupo pueda sostenerse por sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando las personas cambian y se van y vienen otras o no viene nadie, pues esto se queda sin hacer porque ni siquiera sabíamos qué se estaba haciendo. Nos damos cuenta cuando ya no hay nadie que lo haga, nada. Alguien estaba haciendo esto y hasta ahora no nos hemos dado cuenta, que también es parte de la frustración que lleven las personas, ¿no? Cuando no hay ningún tipo de reconocimiento, porque es que a veces ni siquiera se sabe que esto se está realizando, ni siquiera se identifica como una necesidad del propio proyecto, ¿no? Simplemente se achaca, no, es que esa persona es así, le encanta hacer eso. Que va, no le encanta nada, o sea, no le encanta nada, es más, está súper aburrida de hacer eso, o sea, ¿no? Pero la costumbre, la inercia, la fuerza del grupo, la presión inconsciente del grupo, pues hace que esa persona siga y siga y siga, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas casuísticas que suceden muy a menudo en los grupos, ¿no? Y que son parte de los defectos, podríamos decir, de la vida colectiva o de los procesos colectivos. Aquí, ¿qué aportamos desde la facilitación? ¿O qué sería nuestra forma de trabajar o nuestra manera de abordar estas cosas, ¿no? Por un lado, sería primero trabajar el campo grupal. Esto sería una de las primeras cosas que hacemos, aunque no lo parezca, ¿no? Porque podríamos decir que se trabaja todo el rato desde... Podríamos decir que estamos todo el rato como en este lenguaje, ¿no? En esta forma de expresarnos y en esta manera de entablar un diálogo, una conversación, un espacio, ¿no? Pero a la vez que estamos aquí hablando esto, suceden muchas más cosas, ¿no? Sucede que hay gente que se está mirando porque son amigas, igual luego quedamos y nos tomamos una cervecita. Sucede que hay gente que no se me escape no sé quién porque quiero que me quede para no sé quién. O sea, todo esto está sucediendo aquí. Si nos podríamos hablar de todo lo que está sucediendo en este instante en nuestras mentes, tendríamos, yo qué sé, 85 cosas aquí que queremos hacer a la vez que estamos aquí escuchándonos, ¿no? Y esto también pasa en los grupos, ¿no? Que vamos a 3 o 4 cosas a la vez y a veces una la verbalizamos, otra la cogemos o la arrancamos con dolor a quien se lo arrancamos, ¿no? Otra la soltamos o la aviamos y otra intentamos encajársela a cualquiera que pase, ¿no? Y esto es un poco el desparrame que hacemos cada vez que estamos en un grupo, o sea, ¿no? Entonces, eso vive aquí, vive en este espacio de influencia que es el campo grupal, que es lo no dicho, todas las cosas que no decimos pero que sí queremos hacer, ¿no? O todas aquellas cosas que no solamente no digo, sino que además pretendo que sucedan a través de una acción indirecta mía, ¿no? Todo esto vive aquí. Es como la agenda oculta, ¿no? Esa es una gran agenda oculta, sí, ¿no? Esto es, vamos, el ABC. Entonces, trabajamos con esto para saber, para que las personas, cada una consigo misma sepa cuál es su agenda oculta. No necesitamos que todo el grupo lo sepa, ya lo iremos sabiendo poco a poco, pero por lo menos que las personas sí sepamos cuál es nuestra agenda oculta, de manera que podamos influir en el espacio de una manera adulta, podríamos decir, o sea, reconociéndome a mí misma que quiero hacer todas estas cosas en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Y reconociéndome y sabiendo cuál es la forma en la que yo manipulo las circunstancias para que suceda lo que yo quiero que suceda, ¿no? Eso también lo hacemos, o sea, por muy buenas que seamos y por muy maravillosas personas que seamos y que además lo somos, pero también lo hacemos, porque es parte de nuestra estrategia de supervivencia. Pero es importante que sepamos cómo lo hacemos y el precio que esto tiene en las personas con las que vivimos y el impacto que esto tiene también, ¿no? Y que asumamos responsabilidad por esta parte, ¿no? No, o sea, que no es que sea importantísimo dejar de hacer esto, lo que es importantísimo es saberlo, conocerlo, tener conciencia y poder comunicarlo en un momento dado, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, ¿a ti no te pasa algo hoy? O sea, vas, ¿no? Y dices, sí, claro que me pasa, que quiero sacar adelante esto y esto, ¿no? Y a veces las personas se sienten presionadas y se escapan de tu lado, o sea, dices, es que cada vez que me ves me encajas algo, ¿no? Entonces dices, te huyo, o sea, es que te huyo, ¿no?
Entonces, bueno, pues conocer esto de mí es importante y sabré por qué las personas me huyen, ¿no? Y también puedo, ¿no?, en ciertos momentos minimizar estas cosas mías, ¿no? Y decir, bueno, me voy a guardar esto que parece que no me conviene nada, ¿no? Me estoy quedando demasiado sola aquí. Bueno, todo esto es lo que vive aquí y es lo que de alguna forma desde la facilitación intentamos traer conciencia para que las personas estemos más cómodas en los espacios colectivos y el colectivo esté más cómoda con nosotras. Aquí tenemos los espacios que influyen, tenemos intuiciones, tenemos el pasado, tenemos la memoria del grupo, la memoria grupal, ¿no? Pero también tenemos todo el espacio, ¿cómo lo podríamos llamar? Todos los goles fantasmas, por ejemplo, que nadie nombra, también viven aquí, ¿no? Las agendas ocultas que acabamos de decir, todas esas cosas viven aquí, ¿no? Y por eso trabajamos mucho con esto, para que seamos conscientes. Y esto atraviesa todo, ¿eh? O sea, esto no es que se quede aquí, sino que atraviesa todo. Llega hasta aquí y sigue, ¿no? Y sigue porque las personas pueden cambiar, todas estas personas del grupo, pero el campo grupal tendrá la misma memoria. Y las mismas personas volverán a hacer exactamente lo mismo que se han hecho las que se han ido, porque no hemos cambiado la memoria del grupo. Sigue siendo la misma, ¿no? Y a veces decimos, ¿cómo es posible? Si casi no queda nadie desde el principio, pero seguimos siendo igual de obtusas, ¿no? Porque seguimos estando empapándonos de esta memoria del grupo que tiene ese mandato, ¿no? Y a veces decimos, no es posible que habiendo tomado decisiones nuevas no podamos implementarlas. Pues no vamos a poder. El campo grupal tiene una fuerza impresionante. O sea, digamos que su objetivo, su finalidad, su propósito es la supervivencia del grupo. Y si tiene que cargar a otras personas, se las carga, le da exactamente igual. O sea, no tiene tapujos con esto. Entonces, él va a lo suyo. Él va a lo suyo y va todo el rato a lo suyo. Cada vez que en un grupo decimos estas cosas de ¿pero por qué nos pasan estas cosas tan raras? ¿Por qué decidimos una cosa y hacemos otra? ¿Por qué hemos quedado que vamos a estar mañana aquí a las 8 y no viene nadie? Eso pasa porque el campo grupal no está de acuerdo con lo que estamos decidiendo. Y tiene vida propia. Y puedes decir, pero no es posible, somos las mismas personas, o sea, aquí hay truco. Bueno, pues el truco es que tiene mucha fuerza y tiene mucho espacio de influencia y además lo ejerce a pleno pulmón las 24 horas del día, no para. O sea, no se cansa nunca. Es inagotable. Entonces, propuesta, cambiar la memoria grupal, que sea una memoria que nos haga, que haga lo que nosotras queremos y que nos empuje hacia nuestro propio propósito y que nos facilite la vida en vez de complicárnosla. No es tan difícil como parece, a pesar de que es una incógnita lo que hay dentro de un campo grupal, ¿no? Pero sí que desde el espacio de la toma de decisiones y desde el espacio de la consciencia podemos muchas veces cambiar la memoria que tiene nuestro grupo y darle un nuevo, entre comillas, mandato o un nuevo gol o un nuevo propósito que se afine con nuestro propósito y que se afine con las personas y con la estructura que queremos crear. Todo lo que ha sucedido en este grupo, digamos desde el principio. O sea, ¿cómo se crea? ¿Cómo se crea esto? Esto se crea cuando cuando te juntas 5 o 6 amigos en cualquier sitio, en un banco, en un parque, un día yendo en coche a no se sabe dónde, y ¿por qué no hacemos bla 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 bla? ¿No? Y hacemos y pensamos y entonces no sé qué. Ahí estamos construyendo nuestra memoria grupal y si no la cambiamos, esa va a ser la que nos va a estar presionando todo el tiempo. Y dices, no puede ser, esto lo hablamos hace 25 años yendo en coche a una asamblea a Montjuïc. Pues sí, eso está ahí presionando, ¿no? Y claro, ya no somos esas personas que estábamos allí, ¿no? Y además, igual ni siquiera estábamos todas de acuerdo en lo que dijimos, pero fue lo que dijimos y fue, digamos, la memoria que le dimos a nuestro colectivo y nunca la cambiamos, ni siquiera sabíamos que se la habíamos dado, ¿no? Entonces, es importante los inicios y es importante trabajar esos inicios. ¿Pero cómo la cambias? Con conciencia, simplemente sabiendo qué es esa y le pones otra. Verbalizando. Verbalizando, sí, sí, tiene que suceder. Casi como mágico, como constelaciones y cosas de esas raras. Sí, las constelaciones tienen mucha información. Sí. Vale. No es nada raro, simplemente es permitirle al cuerpo que nos traiga información. Entre nosotras quizás no, pero... Ya, pero es que, o sea, que nos parece que... Vamos a ver, que esto sucede cada día, ¿no? Esto sucede cada día.
Lo que pasa es que constelo sola el campo grupal y me jamo una cantidad de mierda encima mío y encima voy y la vuelco al grupo, o sea, no soy más que un canal, y esto también es una constelación, pero la constelo sola. Y esto lo hacemos todos los días todas las personas, o sea que no es nada raro. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos en un espacio privilegiado, en nuestro espacio sagrado? Ahí es donde cambiamos la información. Solo la podemos hacer ahí. No vale volver a ir 5 en un coche a Montjuïc a una asamblea y decir otra vez otro montón de cosas, porque no cambia. Tiene que ser en el espacio sagrado de ese propio grupo, de ese círculo, de ese espacio que reúne a esas personas, y a través de eso, de un FOP, de una constelación, a veces también a través de un mandala, o sea, es traer, agradecer lo vivido, agradecer lo que emerge, soltarlo y darle un nuevo propósito a esa energía, ¿no? Que nos cuide desde donde queremos que nos cuide y que nos cuide de esa manera. Y también que favorezca que las tomas de decisiones estén en ese sentido, que nos apoyen en ese sentido, ¿no? O sea que hay formas, ¿no?, de trabajarla con esa memoria del grupo, con esa energía tan inconsciente con la que lo empezamos, ¿no?, y hacerla consciente. Entonces, y vuelvo a insistir en que lo importante es hacerla siempre en ese espacio colectivo. No tiene ninguna influencia lo que hagamos en casa, con 4 amigos, al salir de aquí. Eso no tiene ninguna influencia en el campo grupal. O sea, el campo grupal esto es agua de borrajas, o sea, no lo tiene en cuenta, no lo recoge, no lo filtra y no lo lleva a su espacio de información. ¿Vale? Para traer mucha conciencia sobre esto, y luego trabajamos con esta parte, digamos, para que el grupo sea el que sostenga, y no que tengamos que sostener las personas todo, porque actualmente quienes sostenemos somos las personas. Si falla una persona, se cae un cacho de grupo, ¡bumba!, ¿no? ¡Hala!, ¿no? Entonces, como queremos cambiar este sistema, que el grupo sostenga a las personas en vez de las personas sostener al grupo. Y entonces esto se hace teniendo una serie de acuerdos que facilitan como el ir y venir de las personas por las responsabilidades, por las funciones, por los roles, ¿no?, por los trabajos, y que esto goce, de manera que las personas no solamente tienen un gran conocimiento de lo que sucede y de lo que quieren construir en su grupo, sino que pueden soltar el rol, pueden dejarlo por un tiempo y simplemente dedicarse a otra tarea, ¿no?, o aprender algo que le falta. A veces te das cuenta de que viviendo en grupo quieres abordar algún tema y dices, pues no tengo suficientes habilidades para esto, o sea, me falta lo que sea que me falte, ¿no? Cuando es un idioma enseguida lo vemos claro. Ay, me falta saber euskera para poder acceder a este grupo que quiere que trabaje con él, pero yo no sé la lengua y ellos solo trabajan en esta lengua. Entonces, si me interesa mucho, cojo y aprendo esa lengua, ¿no? O si digamos que si la situación es lo suficientemente, me motiva lo suficiente, aprendo este idioma y por lo tanto voy a hacer ese trabajo. Esto, con estas cosas en sí es muy fácil de ver, pero cuando son otro tipo de habilidades las que necesitamos, como la escucha, ¿cómo se adquiere la escucha? O la confianza, o la generosidad, o la perseverancia, ¿no? Pues este espacio de las cualidades es mucho más difícil de ver, y además pensamos que, bueno, si las personas lo tienen bien y si no, pues nos aguantamos. Pues no, estas cosas las construimos como construimos todo lo demás. O sea, que esta es parte de las cosas que no nos entran en la cabeza, es que podemos construir un espacio de habilidades y de valores y de actitudes incluso, ¿no?, que hagan que sea mucho más fácil, no solamente vivir, sino vivir en grupo. O sea, ¿no? Entonces todas estas cosas se construyen también a través de trabajos, y construyen colectivamente, no hace falta, o sea, hay personas que ellas mismas dicen, uy, pues yo quiero adquirir esta habilidad, y entonces me lo curro, ¿no? Me hago un curso, me busco una terapeuta que me acompañe a hacer este proceso de cambio, me voy a no sé dónde a ver a no sé quién que lo sabe hacer muy bien, estudio, leo, bueno, todo lo que pueda encontrar en mi entorno para adquirir esto que necesito y que además me interesa tenerlo. Pero otra cosa es que el grupo sea el que diga, bueno, necesitamos que alguien adquiera estas habilidades, ¿no?
si en nuestro propósito, por ejemplo, tenemos, que esto además lo tenemos casi todo el mundo, ¿no? Influir en la sociedad para hacer una sociedad mejor. Pues ¿cómo se influye en la sociedad? ¿Alguien sabe cómo se influye en la sociedad? O sea, ¿cómo vamos a influir nosotros como grupo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Vamos a hacer solamente, vamos a poner carteles o vamos a estar más presentes en algunos foros? Hay que aprender a hablar, hay que aprender a mantener una conversación en unos espacios concretos que tienen sus propios códigos. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a tener digamos, una especialidad. Me tengo que empollar todo, yo qué sé, igual voy al ayuntamiento, soy concejala, me toca concejalía de basuras. Madre mía, ¿no? Tengo que aprender a todo lo que es reciclar, cómo se hace esto, qué pasa, qué ha pasado, cómo estamos, dónde queremos estar. O sea, y esto, cada vez que nuestro propósito quiere avanzar, el grupo sabe que necesita nuevas habilidades, ¿no? Entonces, si no lo hace desde la conciencia, ¿qué pasa? Que presiona a las personas, presiona y presiona y presiona para que alguien lo haga, ¿no? Y esto es lo que a veces las personas decimos, wow, es que me siento muy presionada en este grupo, o sea, yo no quiero, ¿no? A veces las personas lo pueden nombrar como, pues yo no quiero meter tantas horas, yo no quiero dedicar tanto tiempo, no quiero tener tantas responsabilidades, no quiero adquirir tantos compromisos. Esto que parece tan lógico, que dices, pues claro, y no es necesario, ¿no? Pero entonces tienes que plantearte qué haces en este grupo, ¿no? Porque has dicho que quieres estar presente en los espacios públicos y colectivos y además quieres influir en la transformación del mundo y además no sé cuántas más cosas has dicho que querías hacer, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién lo va a hacer? Si tú eres esta, ¿quién lo va a hacer? Alguna de todas estas, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? O sea, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en un grupo decimos, ah, bueno, es un maravilloso propósito, alguien lo hará, alguien lo hará, no, o sea, yo soy la persona llamada a hacerlo y tengo que decidir cuánto de mí estoy dispuesta a cambiar si quiero realmente hacer esto, y si no hay que ser lo suficientemente honesta como para decir, yo no lo voy a hacer. Me parece muy bien que lo decidamos, pero yo no voy a estar ahí. Necesito hacer 2 carreras para poder estar ahí. Entonces estaré, pero dentro de 5 años cuando haga estas 2 carreras que me faltan, ¿no? Entonces, esto es una posibilidad, y otra posibilidad es que el grupo forme a sus personas, ¿no? En función de los propósitos que ha elegido y en función de los compromisos que han elegido. Y que sus personas también quieran ser formadas. Claro, esto es un binomio, o sea, los grupos no son espacios solamente donde voy un momentito y luego me marcho, sino que los grupos me cambian y yo cambio los grupos. O sea, y aunque la interacción sea pequeñita, los grupos cambian en función de mi cambio y yo cambio en función del cambio del grupo. Entonces la propuesta desde estos espacios es, vamos a ordenar estas prioridades, de manera que las personas no se sientan desbordadas por toda la propuesta que trae el grupo, porque a veces dices, claro, es que son tantos los cambios que me propone que me siento como no puedo, ¿no? O sea, necesito, no, es que no, mira, es que necesito más tiempo, ¿no? Y entonces ahí es donde la propuesta es de ir ordenadamente, pausadamente y colectivamente, ¿no? Que las personas no tengan la necesidad de hacer solas todo el trabajo, sino que parte del trabajo también lo haga el grupo. ¿Se entiende esto un poco? Ya es un poco más difícil. Y vamos a parar aquí un momentito para ver si hay alguna pregunta o algún enfoque que interese más a las personas que estáis aquí, ¿no? Para ver cómo queréis, si hay algún tema en concreto que le interese a alguna persona que ya esté en algún grupo, que tenga un problema que le haya venido a la cabeza o una situación que quiera nombrar. Sí, hola, ¿qué tal? La situación que se da a veces en los grupos de que hay un objetivo común, pues expectativa, mucha ilusión, y a veces pues la falta de herramientas quizás y de definición de objetivos comunes o no sé cómo, pues proyectos que pueden empezar con muchísima fuerza de ilusión
y incluso pues, buen rollo, tareas más o menos adjudicadas, pero no llegan a... bueno, no sé si he hablado así como con mucha ambigüedad, pero supongo que las claves... Sí, es un escenario un poco ambiguo, pero... o sea, el problema al que quieres compartir aquí sería que a pesar de ser un grupo que tiene mucho entusiasmo y que tiene algunos objetivos claros y un reparto de tareas, hay algo que no funciona. Y es una experiencia en varios grupos, o sea, como... ¿Hay algo que no funciona? O sea, tu pregunta es si hay algo que no... Grupos que dejan de llevar a cabo un proyecto por a lo mejor una falta de herramientas para poder llevar a cabo... no sé. Pero esa, digamos que esa ruptura o ese abandono del proyecto es porque las personas dejan de poder trabajar juntas, o sea... ¿Es un problema relacional o es un problema de que no herramientas, herramientas? del propio desarrollo de los objetivos? Pero, claro. O sea, está más en el terreno de la materialización del propio proyecto. ¿Sí? ¿Está ahí? Sí. Vale, podríamos decir que sería entonces como un problema de liderazgo. También en esta temporada que estamos viviendo venimos de un proceso de vivir el poder de una manera muy vertical y hemos como renunciado a los liderazgos, incluso a la propia vivencia del poder, ¿no? Y esto es imposible, o sea, el poder es un imprescindible para materializar los propósitos, la visión o lo que se quiera, o sea. Entonces el hecho de continuamente invalidar lo que las personas proponen, porque eso es tener demasiado poder en este grupo, ¿no? Pues efectivamente lo que hace es que es muerte lenta, o sea, esto es una jugada de mus muy clásica, que es muerte por aburrimiento, o sea, nadie toma ninguna decisión y el grupo va teniendo cada vez menos actividad, ¿no? Y cuanta menos actividad, menos entusiasmo, y quedarán pues una o dos personas que probablemente sean las que tuvieron la idea original en su momento, ¿no? Pero como no, o sea, estas dos personas probablemente, esto es una hipótesis porque no conozco el caso, pero lo que más suele suceder es que las personas tienen una idea, la plantean a un círculo amplio de personas más afines o menos afines, muy amigas o menos amigas, se reúnen, hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas de hacer esto, qué bonito, pero nadie toma la iniciativa de gestionar ese proceso, porque esto ya se entiende como una toma de poder, ¿no? Y entonces se va como anulando a sí mismo. Las personas promotoras no lo hacen porque son las promotoras y entonces van a hacer el proyecto a su imagen y semejanza y no quieren porque ya hemos repetido ese patrón mucho y ya estamos muy cansadas de ese patrón, entonces la propuesta es vamos a hacer otra cosa, pero otra cosa no sabemos hacer. Esto es un poco lo que vengo a decir antes, o sea, como no sabemos, nos falta, por ejemplo, aprendizaje en todo lo que es la gestión del poder y el liderazgo, nos falta aprendizaje en lo que es la construcción de una estructura que sostenga la materialización de un proyecto, ¿no? Y esto son cosas que se aprenden, o sea, que es lógico que no sepamos hacerlo, porque no nacemos sabiendo, porque es la primera vez que lo hacemos, pero que son cosas que se aprenden, o sea, parte de muchos de los módulos de facilitación tiene que ver con la toma de decisiones, con el poder, con la gestión, con la construcción de estructura, ¿no? O sea, con todas estas partes que están aquí, ¿no? También hay partes que están aquí, también hay partes que están ahí, pero hay mucho de aquí, ¿no? O sea, cómo construir estructuras que sostengan los proyectos y que hagan felices a las personas que las habitan, ¿no? Entonces, este es el reto. Y esto es un poco la propuesta que se trae de formarnos en estas herramientas, que es más que herramientas, porque realmente hay que cambiar el chip. O sea, esto hay que entender que para poder vivir y trabajar en grupos, o sea, que ya llevamos muchísimos años sabiendo que somos inoperantes, que no lo sabemos hacer, o sea, que hay muy pocos grupos que funcionen, y entonces algo tenemos que cambiar, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo. Esto no tiene lógica, ¿no?
Entonces, es cierto que esto cambia, o sea, la facilitación te cambia la mirada, te cambia la manera de observar lo que estás observando, te cambia a ti misma por dentro, ¿no? Porque no puedes dar lo que no tienes y no puedes mirar desde un espacio que no tienes dentro. Entonces, esto es lo primero a lo primero que vamos, es a cambiar el eje sobre el que miramos lo que está sucediendo, ¿no? De manera que podamos obtener una respuesta diferente y por lo menos caminos. Ahora mismo casi todas las cosas están bloqueadas, o sea, casi todos los grupos han llegado al límite de lo que están viviendo y están bloqueados en su propia vivencia. ¿Y qué han hecho? Llevarlo al espacio relacional, discuten entre las personas, discuten continuamente, algunas lo sostienen hasta porque son amigas, hasta que se agote la amistad. Ahí la verdad es que agotamos muchísimas amistades, ¿no? Otras simplemente lo sostienen, hacen como un espacio de... Bueno, esto es lo que se puede vivir ahora, me resigno a este nivel, esto es lo máximo que se puede vivir, pues aquí nos quedamos, ¿no? Pero esto es un espacio de mucho deterioro para la persona porque no está siendo feliz ahí y no puede desarrollarse como persona. O sea, está cumpliendo un rol, una función que ya ni le gusta, ni le agrada, ni está siendo propositiva con ella misma, pero lo mantiene por el propósito, como si esto fuera un logro, y en realidad esto es una devastación, o sea, ¿no? Pero bueno, entonces más o menos ese es el patrón, ¿no? Entonces la propuesta es salirse de todos estos patrones que estamos como condenados a repetir una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Yo voy a plantear un poco el tema de la discrepancia. Por muchas en el transcurso de la acción hay diferentes interpretaciones y ello ahí surge la manera del problema. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo funcionaría eso? Mejorar. Sí, su intervención dice que quiere hablar un poco de la discrepancia, que en estos procesos suelen salir muchos problemas y cómo hacemos con ellos, ¿no? Aquí estaría la gestión de los conflictos también. Gracias por nombrarlo porque lo había olvidado. Pues esto también intentamos que tenga una mirada, que cambiar la mirada sobre este tema del no estar de acuerdo, ¿no? Hay algunos acuerdos que es importante que los tomemos como grupo y que sí que tengamos una cierta unanimidad en este espacio de acuerdos, porque es donde nos vamos a sostener en el futuro. Y luego hay otros muchos espacios en los que no necesitamos estar de acuerdo. Hasta ahora pensábamos que había que estar de acuerdo en todo y no. O sea, por un lado es casi imposible, ¿no? Y por otro lado es eterno la búsqueda de estos acuerdos unánimes de todas las cosas que competen a nuestra vida colectiva. Entonces intentamos estar de acuerdo en lo básico y mantener la diversidad en otros muchos aspectos. Y muchas de las propuestas es sumar. En vez de competir por quién tiene razón, nadie tiene razón, todas tenemos razón. La razón en realidad no es muy interesante, lo que interesa es que sea útil al propósito, aquello que vayamos a decidir. Entonces no se trata tanto de competir entre ideas, sino de construir caminos que nos lleven a nuestro propósito. Y ahí sumamos todas las propuestas y luego sería como si las pasaras por un tamiz y se quedaran solo las que necesitamos para este momento. No quiere decir que todas las demás no sean interesantes, pero en este momento no nos son útiles para lo que queremos hacer y entonces las guardamos en el armario de las propuestas, ¿no? O en un cesto, o donde quiera que sea. Y nos quedamos solamente con las que son útiles y no competimos porque es la mía o es la tuya. Dejan de ser de nadie, son del colectivo y están hechas en función de alcanzar ese propósito o esa meta que nos hayamos puesto o ese objetivo. Entonces, esta es la manera de cambiar un poco el enfoque para que las personas dejemos de pelearnos y además generalmente nos peleamos por ideas. O sea, que las ideas, un día es una y otro día es otra. O sea, no es por nada, pero es imposible ponerse de acuerdo en el mundo de las ideas. O sea, podemos ir a una especie como de dictadura paternalista, que hay muchas de estas en las que hay una ideología que manda y las demás pues hacen como que compiten, ¿no? Pero no es muy interesante, ese espacio no es muy interesante. Entonces vamos más a trabajar con las partes que traen las personas que tienen que ver con lo que como grupo en ese momento queremos poner en acción.
y ahí como juntamos toda la información y luego la destilamos, ¿no? Pero no intentamos romper esto de que yo he dicho, tú has dicho, es que tu idea me parece, y de hecho en muchos primeros momentos no se permite el que las personas hablen de las ideas de las demás personas. No nos interesa saber tu opinión sobre lo que piensa la Puerta Verde, ¿no? Me interesa saber tu opinión sobre estas flores, que son las que vamos a cambiar de sitio, y lo demás no me interesa. Si te parece muy bien lo que ha dicho otra persona o muy mal, no tiene mayor importancia. Creo que muchas veces lo que pasa es una cuestión semántica. Hay que hablar alto porque ahí al fondo no nos oyen. Que a veces lo que sucede es que hay una especie de problema semántico, ¿no? Interpretaciones, a lo mejor no hay tanta discrepancia como parece, pero es que es difícil entenderse en cuanto a expresar las ideas. Muchas veces, y a lo mejor se tiene una misma idea, pero la forma de expresarla es lo que crea la discrepancia, ¿sabes? Me parece, ¿vale? Sí, y ahí hablamos un poco de la parte que decías, Mabel, del campo grupal. O sea, que detrás de esas ideas hay otras cosas por debajo de la manta que necesitan como otros espacios que aporta en la estructura la facilitación para que se puedan expresar y luego podamos llegar al espacio de la toma de decisiones de una manera un poco más limpia, ¿no? Eso es, sí. Y también está todo el tema de la comunicación, para aprender a reaprender a comunicarnos, ¿no? Porque a veces parece que nos estemos dando órdenes en vez de comunicarnos, o nos estamos imponiendo ideas en vez de simplemente compartiendo información. Y luego, bueno, sí. No, se me ocurre una duda en relación a eso porque me he metido en la situación y he pensado, vale, estamos en colectivo, estamos decidiendo que las rosas tienen que estar allí y yo o una colega no está de acuerdo con eso. Pues que el colectivo decida que las rosas están allí, pues se puede aceptar, pero duele, ¿no? Y entra en la parte de cuidados, que yo si me pongo en mi colectivo, creo que tenemos muy desarrollado y que pero también hay que mediar, ¿no? Entre los cuidados del grupo, como decías tú, y el cuidado de la persona. ¿Cómo se puede hacer que yo no me sienta mal, que yo no me viva mal el hecho de que hayamos decidido esto y que el grupo esté contento todo? No sé si me estoy explicando, sobre todo si yo soy una figura líder, por ejemplo. Con humildad. ¿Cómo? Humildad. Sí, pero la humildad sería... Por aquí ha habido una respuesta de que sería con humildad, pero esto sería más la posición que la persona coge para asumir que la decisión que se ha tomado no coincide con la que ella hubiera deseado. Pero no le va a evitar sentirse mal, el dolor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahí hay dos partes. Una le compete a la persona. O sea, el hecho de que vivamos estas pequeñas decepciones con dolor es una opción que tomamos y esto nos compete. No es obligatorio vivirlo con dolor. No es, digamos, no es la consecuencia. No todas las personas viven estas pequeñas fracasos, podríamos llamarlo, no tienen la misma respuesta emocional. Por lo tanto, no es adherido a esa situación el que la respuesta sea siempre con dolor. Es una decisión que tomamos las personas y que podemos dejar de tomar. Pero esto es algo que tenemos que trabajar las personas con nosotras mismas. El grupo no te puede decir, a ver, Maripín, copón, deja de tener dolor por esto. Pues por mucho que te lo diga, tú vas a seguir con tu puñal aquí clavado. Que esto estaría aquí, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte de responsabilidad que tiene la persona de tomar responsabilidad sobre cómo quiere vivir su propia vida y cuánto quiere sufrir. Esto es una opción, o sea, es una decisión, no es una obligación. Y otra parte, le compete al grupo en este espacio de cuidados de hacer un buen proceso para que las personas, aun sabiendo que su opción no sale, no estén obligadas a sentir este dolor, ¿no? O sea que también el grupo puede poner muchas cosas en el sitio, ¿no? Para que si tú has decidido no sentir dolor, no lo sientas, ¿no? Pues si tú estás en tu tránsito de dejar de asumir que un fracaso tengo que vivir con dolor, el grupo te puede apoyar en esa decisión tuya y sostenerte, ¿no? Y esto es estructura.
esos son espacios concretos que el grupo coloca para cuidar a sus personas en sus tránsitos. No puede hacer los tránsitos de las personas, pero puede apoyar a las personas en sus tránsitos. Es un poco diferente, ¿no? Y puede dejar de premiar a quien sufre más, que es una pesadilla. La cuestión es también esta, que luego, vale, la persona puede sufrir, pero luego esto se repercute sobre todo el grupo, y el grupo recurre el dolor y ahí es una matanza. Esto es un escarnio, sí. Es un problema, sí, sí. Es un problema, pero es que hay que entender que toda la sociedad funciona así. O sea, el espacio del dolor mueve millones en el mundo, muchísimos millones, muchísimos, ¿no? Casi tanto como el petróleo, o más igual. Entonces, en nuestros grupos también. No movemos dinero, pero movemos espacios de influencia. La influencia la podemos tener desde espacios de poder más legitimados o la podemos arrancar a través del sufrimiento, ¿no? O sea, que también es una manera de adquirir poder dentro del grupo. Si el grupo lo permite. Y eso es estructura, ¿no? No tiene que haber otra persona que te diga, Maripili, deja de hacer esto, sino que el grupo tiene un sistema por el cual tu insistencia en hacer esto es cada vez más difícil, ¿no? Te va a impedir que sigas abusando a través del sufrimiento y te va a potenciar que dejes de sufrir cuando una posición no es la que tú quieres. Y esos son acuerdos. Esos son acuerdos. Es una rabieta, que se pasan los 3 años. No, pero un grupo está por encima de tú, por muy ombligo que seas, ¿no? No. Eso está al orden del día en muchas áreas de los espacios colectivos, de muchas maneras diferentes. No hace falta ese formato de rabieta y otros formatos, sí, muy dignos. Sí, pero con subyacente puedes disfrazarlo como te dé la gana, pero es lo mismo. Claro. Una falta de madurez, una falta de... Bueno, pero estamos ahí, o sea, no juzgamos, vale. No juzgamos, ¿vale? Es una iniciativa. No juzgamos, es una iniciativa, no es un juicio. O sea, es una decisión de las personas somos libres de tomar nuestras decisiones a nuestro tiempo, ¿no? Y no juzgamos. Otra cosa es que el grupo, dentro de sus acuerdos, apoye el hecho de que las personas transiten a esos cambios y deje de premiar a las personas que abusan del sufrimiento, ¿no? Pero no juzgamos el hecho de que no esté haciendo su proceso en el tiempo que a mí me parece, no, es el tiempo del grupo. Y cada grupo establece sus tiempos, sus procesos, cómo va a sostener esto en sus personas, ¿no? Y a veces el grupo se cansa y dice, a ver, Maripili, que ya llevamos 10 años con esto, Cari. O sea, te quedan 10 minutos para decidir si vas a cambiar o no. Y si no, mira el acta de expulsión del grupo. Ahí lo tienes, ¿no? Ah, sí, ¿cómo? ¡A la hoguera! Pasa, eso también pasa, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando no hay acuerdos, lo hacen las personas. Las personas presionan para sacar una del grupo. Ahí hay una pregunta y por aquí me ha parecido oír algo. Sí, ahí vale. Vale, aquí hay una y ahí hay otra. Sí, estaba... Bueno. Sí, no pasa nada. A las dos seguidas. Vale. Vale, yo era un poco por completar un poco lo que se estaba diciendo, ¿no? Hemos hablado de que al final en esta parte de estructura había una parte del grupo que se podía responsabilizar un poco del aprender ciertas habilidades, ¿no? O se hacía desde ahí o cada persona tomaba la iniciativa. Horas, o sea, que no puedes sostenerlo y dices, me aburro, ¿no? Y entonces ahora no, en cuanto empezamos es como que llegamos jiji, jajaja y una vez que se abre el espacio es como boom, que bajas muy profundo, ¿no? Y eso ya es un trabajo, una habilidad del propio grupo de saber que dispone de esa oportunidad y la aprovecha. Entonces los espacios de aprendizaje de las personas tienen su ritmo. Y como he nombrado hace un rato, o sea, esto te obliga a cambiar. También es una decisión de la persona cuando quiere ella asumir el reto de cambiar, ¿no? No siempre estamos en nuestro mejor momento, o a veces estamos muy ocupadas con otros temas, estamos terminando una carrera, estamos teniendo hijas e hijos, estamos separándonos, estamos teniendo un duelo, y hay momentos en los que pues no es eso, ¿no? Y hay que respetar esto porque cada persona entra a los espacios que quiere entrar y los vive a su ritmo, ¿no? Que no quiere decir que un grupo tenga que asumir todos los extremos de ritmos, ¿no? Pero eso no invalida el ritmo de la persona, simplemente este grupo tiene este límite, ¿no? No quiere decir que tú seas
infantil o una bruja o nada, simplemente quiere decir que este grupo solo puede acoger estos tiempos, y más que esto le resulta muy dificultoso sostener. Entonces, pues esto también se negocia con las personas. Perdona, es que sí, es que está Ana, Nico, vale. Estrella, por respetar un poco así el orden. Vale, pues... Nada, bueno, con respecto a lo que ha dicho Selena sobre el dolor, como veo esta parte de nos quedamos en el drama incluso, ¿no? Lo que vivimos desde el drama, o el abuso de cuidados muchas veces genera descuidado hacia el grupo, y también veo cuando no cabe el dolor en el grupo, cuando no le damos el espacio, cuando la gente está dolida o el grupo está dolida por cosas que han pasado y no se habla, y decidimos que determinadas emociones consideradas como negativas, dolorosas, etcétera, no tienen que existir, entonces las tapamos y decidimos que no distraernos, venga, pues vámonos a y sí, nos vamos de fiesta y así, es como, ¿no? El miedo a también decir, bueno, estamos dolidas, estamos jodidas, esto no nos ha molado, y toda esta parte, ¿no? Como también de ni el exceso ni el defecto, y eso también genera muchas expulsiones de grupos. Como yo siento que me dan muchos grupos porque no cabe la emoción en muchos grupos, ¿no? Como de... Sí, también a veces los grupos es que no saben qué hacer con eso. O sea, porque si no tenemos aquí un apartado que pone cuidados y esto tiene un contenido y tiene un desarrollo, ¿qué pasa? Que alguien de aquí va a tener que hacer esa función, ¿no? No lo puede hacer el grupo y entonces lo va a tener que hacer alguna persona, porque la necesidad sí está, y entonces alguien lo va a tener que hacer, pero es que la persona muchas veces no quiere que le cuide otra persona, quiere que le cuide el grupo, pero para eso necesita crear el epígrafe que pone cuidados, ¿no? Y los cuidados son así y así, y se componen de esto y del otro y de lo más allá, y suceden en estos tiempos o en otros o de esta manera. Y luego las personas también somos muy... necesitamos, a veces cada una necesita su propia manera de ser cuidada, ¿no? Y a veces los grupos no tienen tanta abanico de posibilidades o tanto abanico de maneras diferentes de gestionar los problemas o los conflictos o los dolores, ¿no? Entonces, bueno, ahí por un lado sería como que el grupo asuma esa función, la cree y cree como los procesos que se pueden vivir o que es capaz de sostener dentro de su propio grupo, ¿no? Entonces hay maneras diferentes, o sea, desde lo que sería la gestión emocional, ¿no? Que estaría dentro del espacio de los cuidados, tener momentos o espacios para la gestión emocional que pueden no solamente estar en función de las tomas de decisiones, sino que puede estar en función de cualquier evento que suceda en el grupo, ¿no? Y a veces las personas nos movemos emocionalmente por motivos aparentemente personales, ¿no? De esto hay mucho, que tiene que ver a veces con las diferencias, con la diversidad, pero también tiene que ver con la frustración, con la pena, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que las personas, esto que os decía, que cambiamos, tenemos como 3 etapas muy marcadas. Una que es como entre los 2 y los 3 años, que es el primer momento en el que el grupo te dice, bueno, Karen, vamos a ver, ya te conocemos de todas las facetas que nos has querido mostrar en estos 3 años, ¿qué tal si ahora nos dices exactamente cómo eres? ¿No? Y entonces la persona se queda como diciendo, hostias, pues no tengo ni idea de quién soy en realidad. Y ahí es la primera crisis, que es 2 años y medio, 3, ahí está, ¿no? Cuando la persona hace su tránsito y dice, hostia, pues esta pregunta es interesante, ¿qué soy yo realmente? Me voy a ocupar de esto un rato, ¿no? Y hace todo el proceso que necesita para responder a esta pregunta en un tiempo que puede ser de otro año, ¿no? Ahí se hace un cambio grande. La siguiente crisis es más o menos entre los 6 y 7 años, que ahí ya es como el bautismo de vida colectiva, o sea, es decido seguir trabajando, viviendo y actuando en el mundo a través de los colectivos, o mira, yo renuncio, esto no es para mí, me voy a casa, ¿no? Y muchas personas hay también, es otra gran crisis que es personal, ¿no? Entonces, aunque es del grupo, porque realmente esto no te sucedería si no estarías viviendo o compartiendo un trabajo intenso en grupo, ¿no?
esto no te sucedería, pero es como lo que esa vida que he elegido me pide como cambio, ¿no? O sea, como los procesos que tengo que hacer a nivel interno si quiero realmente seguir por ese camino en la vida. Entonces es grupal y a la vez es personal, y ahí también el grupo puede establecer espacios por lo menos para que la persona comprenda qué es lo que le está pasando, porque a veces parece que te vas a volver loca y que estás tu majara perdida. Dice, pero bueno, ¿esto a qué viene? O sea, si yo llevo en este colectivo la tira de años, o sea, ¿no? Y de repente nada te interesa, todo es superfluo, pero qué tontería es esta, o sea, pero todo es ñoño, o sea, ¿no? Y solemos decir que una se siente marciana en su propia vida, entonces cuando una tiene este sentimiento hay que cambiar. Lo que solemos hacer es que intentamos que el grupo cambie cosas que funcionan un poquito peor, pues estas las le damos vuelta al aire, las sacamos, las arrancamos, y incluso cosas que funcionan estupendamente nos da igual, ¡hala!, las sacamos también porque me niego a cambiar yo, entonces quiero que el grupo cambie todo entero para no tener que cambiar yo. Y aquí batallamos fuerte, batallamos muy fuerte, ¿no? Y son batallas duras que las personas las llevan al grupo porque piensan que su insatisfacción está en que el grupo está mal ordenado o mal cuidado o mal estructurado o mal definido, o que hay una persona que manda mucho o que hay una persona que manda poco. Y tiene algo que ver con esto, pero sobre todo tiene que ver conmigo y con los cambios que yo necesito hacer. Entonces, bueno, ahí son épocas muy en los que hay rayos y truenos y relámpagos, vamos, todos los días, ¿no? Todos los días. Y habrá partes del grupo que estén más en este epígrafe, que estén sosteniendo toda esta desestabilización que está sucediendo. El grupo también será llamado a cambiar, pero a posteriori, no antes de que cambie la persona. Nico, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la conversación. A ver, está muy interesante. Gracias. Y a mí se me presentaba un dilema en el tema de la facilitación, porque por ejemplo comentabas que en la CABE la mitad de las personas puede ser que se hayan formado en temas de facilitación. Entonces, por un lado, veía, no sé hasta qué punto esa agilidad en las asambleas, en los procesos, dado que haya ciertas personas que hayan tenido sus procesos de facilitación, puede ser beneficioso para las dinámicas grupales, y por otro, si en ciertos procesos del propio grupo sería conveniente que esa facilitación viniera de fuera, para aportar otra perspectiva a veces al propio grupo. Sí, sí. Estoy muy de acuerdo con el esquema que haces, o sea, de todas maneras, como nombrar un par de cosas. O sea, la facilitación no es un sistema impositivo de una sola manera de hacer las cosas. Te abre la mente mucho más que 180 grados, o sea, tienes una capacidad muy grande de percibir el momento y de saber que no vas a sobrepasar lo que el grupo puede vivir en ese momento, ¿no? O sea que realmente también es un espacio de mucho rigor interno y de tener como la constancia de que a veces no es el momento de colocar ahí nada más allá de alguna que otra pista o alguna que otra herramienta, alguna que otra cosa. O sea, no es tanto un volcado de información que apabulles al grupo y lo dejas neque, que esto sería una manipulación bien hecha, pero una manipulación, ¿no? Sino que es más como el ir colocando en el espacio elementos que pueden ser útiles, ¿no? Pues tú ves a alguien que tiene sed, le acercas a esto y no dices nada, no dices voy a elaborar todo esto, no. Y la facilitación tiene esa cualidad, no elaboras todo eso, simplemente vas colocando cositas en el espacio que hacen que el grupo pueda sostenerse con mucha más presencia, ¿no? Y luego nosotros también hacemos, cada año traemos facilitación externa en varios momentos del año para nuestros trabajos más profundos, para no tener que ser nosotras las que nos los facilitemos, ¿no? Sino que traemos otras personas. De alguna manera el rol de la facilitación es como apoyar el proceso, sí, y respetar los límites del grupo y apoyar. Sí, sí. Tu destino está a la derecha.
Por ahí faltaba una pregunta. Y allá hay otra, ¿vale? Vale. Esto le llamaríamos Canal Mundo. No, una de las dificultades en las que yo me he visto y estoy en ello, en cuanto a cómo voy a educar a mi hija, dónde quiero vivir, pues una de las dificultades es que nos juntamos un grupo y nos ponemos a soñar, tenemos grandes visiones, es como queremos hacer un mundo nuevo y nos lo creemos y venga, vamos allá, ¿no? Y te das cuenta luego que, wow, es que no se puede sostener, ¿no? Y he oído recientemente a una persona que decía, bueno, venga, yo voy a sostener. Es como, es que es tan grande lo que queremos hacer y es tan bonito todo, pero es como un ideal que cuesta mucho, ¿no? Entonces, para que no nos pase eso, ¿cuál es el consejo desde la facilitación? Construir estructura que sostenga ese propósito tan grande y no lo tengáis que sostener a las personas para que no se aplaste, ¿no? O sea, y luego a la hora de diseñar objetivos y estrategias vais a ir a lo que podéis sostener en cada momento y os vais a hacer grandes en esto para que se construya lo grande también, ¿no? O sea, no hay que asustarse porque los proyectos sean grandes, porque si no son grandes no tienen suficiente entusiasmo, tal y como hoy en día estamos bajo mínimos de entusiasmo a nivel social, ¿no? Entonces tiene que ser un proyecto grande que tenga suficiente entusiasmo y que sostenga el camino, que va a ser un camino largo, ¿no? Pero si hay entusiasmo allá, vamos a por él, el que nos va a nutrir es ese entusiasmo. Entonces si hacen algo muy cortito, muy cerca de la realidad, no tiene suficiente entusiasmo, por eso soñamos tanto, ¿no? Y está bien, o sea, quiero decir que lo único que a esos sueños hay que ponerles cimientos, ¿sabes? Y ese es el trabajo que hace la facilitación. Vamos a poner cimientos para que las personas podamos transitarlos, o sea, ¿no? Y que se vayan construyendo y no hace falta construirlo todo en un momento, ¿no? Lo más bonito es ir haciéndolo paso a paso y disfrutar de cada paso. Y una vez que consigas hacerlo paso a paso y disfrutar de cada paso, ya está, ya está. Hasta ahí había que llegar. Lo demás ya viene dado. No hay que preocuparse tanto. Sí, pero al final solo sostenemos lo que nos sentimos cómodas. Es decir, no nos movemos de nuestra zona de confort. Los genios, los locos, esta gentuza insoportable que de vez en cuando nos salpica. Si el grupo sigue excluyendo, hostia, es que esto no lo puedo soportar, hostia, es que esto tampoco, es que joder, quiero decir, la sociedad actual en la que nos movemos funciona de maravilla con la exclusión. Si desde la facilitación lo volvemos a repetir... Vale, estás cambiando el tema, estás hablando de la exclusión. Sí, vale. me importa, o sea, me interesa. Vale, te interesa el tema de la exclusión. Sí. Pero en realidad todas las personas construimos un marco en el que acordamos, digamos, vivir para construir ese sueño. Claro, y todos los idealistas y las idealistas que se salen de ese marco, todos los grupos humanos los excluyen porque se salen, ¿no? La facilitación se supone que da herramientas a los grupos para incluir a los que están... Sí, pero ¿tienes un caso o estás hablando de un supuesto? Ambos dos. Ambos dos. Porque, o sea, que hablamos de supuestos no tenemos nada que hablar, o sea, tú puedes opinar así. No, o sea, yo cojo un libro de historia, ¿no? Y me cojo a cualquier persona que se haya salido de cualquier marco, ¿no? Y veo las reacciones sociales que apoyan ese contexto y desde la facilitación o desde las herramientas que se supone vosotras manejáis, históricamente hemos tratado muy mal a la gente que se sale del marco. Sí. ¿Qué hacemos? No sé, yo soy una salida del marco todo el rato. Lo sé, por eso te lo pregunto, por eso te lo pregunto a ti. Entonces no me siento nada excluida, ¿vale? Me siento en mi sitio, no me siento nada excluida. Entonces, pues bueno, por eso te digo que si tienes una situación que quieres que es una amiga, ¿no? Una amiga. Si no, quiere decir que yo misma soy una persona autoexcluida de muchísimos sitios, ¿no? Y bueno, pues mi propuesta fue buscarme una cuadrilla de locos como yo y construir el marco en el que podíamos vivir nuestra locura, nuestro desafío, ¿no?
Entonces, si tú te sientes así, te animo a que busques este marco y que te lo construyas, ¿no? Y que cuantas más seamos construyendo marcos, mejor. Y había una pregunta por allá. Conectando un poco con esto. Espera. Es que es con esto. Conecta con esto, ¿vale? Sí. Que no solo ya por la individualidad que deja el grupo, sino también todo el aprendizaje que se pierde en el grupo de por qué se de la persona, el conflicto sigue latente, pero a lo mejor el grupo puede más o menos seguir funcionando, pero ahí hay mucha riqueza, ¿no? En esa demanda no resuelta en ese grupo, igual ese conflicto puede aportar mucho, pero muchas veces no es fácil gestionar a alguien que se va sin... se prioriza mantener los objetivos, que el grupo siga funcionando, que el aprendizaje que se puede hacer de... O sea, digamos también que los grupos, un momento, que los grupos no todos tienen como objetivo exclusivamente digamos como la construcción de sus personas. O sea, eso, hay algunos grupos que son grupos de crecimiento personal, cuyo objetivo del propio grupo es que todas sus personas bueno, pues vayan haciendo este proceso de cambio y de transformación. Lo que pasa es que cuando no tienes un marco para el cambio y la transformación, ¿en base a qué generas ese cambio y esa transformación? Si solamente es en base a este sistema, pues te vas a volver un poco majara, ¿no? Entonces, por eso entiendo, a mí me apasiona el tema de los colectivos, porque dentro de sus propias bondades está el hecho de que el grupo te va a desafiar tus propios patrones y te va a dar un marco en el que puedes cambiar, ¿no? O sea, vas a tener un cambio para algo más que para la locura tuya propia de que yo quiero cambiar, pero cambiar hacia dónde cambiar. Cambiar es una palabra que no dice nada. Puedo ir a peor, entre comillas, ¿no? O sea, puedo cambiar todavía a ser más individualista, más encerrada en mí misma, más rígida en mis pensamientos. Entonces, el grupo lo que te da todo el rato es un feedback para decirte, Mabel, afina, por ahí vas de culo, tía, afina, ¿no? Y entonces Mabel afina. Mabel dice, vale, pues entonces me muevo un poco para acá, me muevo un poco para allá, a ver, ¿no? Hasta que encuentro como esa senda, ¿no?, en la que los cambios tienen un sentido. O sea, porque cambiar por cambiar no tiene un registro, no tiene una confrontación, no tienes nadie que te diga, estás cambiando, pero estás cambiando muy feo, Cari. O sea, te estás volviendo... Sin juicio, ¿no? Yo sin juicio, pero... O sea, muy feo. O sea, en la relación, ¿no? En la relación estamos alejándonos en vez de acercándonos, ¿no? Entonces vamos a intentar como que el feedback sea mucho más de, venga, vamos, afinamos para acá, afinamos para allá, nos movemos, ¿no? Y el grupo te da eso desde muchos primas diferentes, con muchas personas diferentes, con muchos registros diferentes. Y... o sea, esto es un privilegio, esto es el gran privilegio de los grupos, ¿no? O sea, el que te dan toda esta cantidad de información sobre ti misma y luego tú con esto haces lo que quieras, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la exclusión, ¿quieres hablar de esto? O sea, que tenía una necesidad como de afinar una cosa que traía, y gracias por este tema. Más que nada por afinar el tema de la facilitación, ¿no? Si no he entendido mal, venías a decir que de alguna manera la facilitación, una de sus propuestas es integrar la diversidad, ¿no? La diferencia. En todo caso, la facilitación lo que posibilita es que la diferencia se pueda expresar. Integrar la diferencia le corresponde al grupo. La facilitación no toma decisiones sobre lo que le compete mejor al grupo. Ese no es el espacio de la facilitación. En eso tenemos que ser muy rigurosos. Y es importante serlo. Porque si no, la facilitación se convierte en una facilitación directiva y ahí no entramos. Estamos cogiendo un rol que no nos corresponde. En todo caso, expresas. Te puedes expresar en un marco de seguridad. Y ese es mi trabajo como facilitador. Que todas las voces y todas las diversidades se puedan expresar. Después, la capacidad que tenga el grupo de transformarse para integrar sus diversidades es su responsabilidad. ¿Qué lo deciden? Les podemos acompañar. Pero eso le compete al grupo. O sea, no nos dedicamos a desempoderar al grupo tomando las decisiones que le corresponden. Nos dedicamos a que el grupo, acompañar al grupo a que se empodere. ¿Sí?
esto me parece importante para el final. Sí. Eso... Había varias... Sí, ahí hay una palabra, ahí... Marina también está, vale. Esteban... Aquí hay otra, ¿vale? A ver, que llevas mucho tiempo ahí esperando. Habla alto, ¿vale? Después de por el recorrido del grupo, ¿vale? Y como mi conclusión es, siempre que te escucho, y llevo como un año queriendo hacerte esta pregunta y acabas de volver. Y entonces mi conclusión fue, lo personal siempre tiene que estar, con las personas siempre tienen que estar por delante de lo grupal, del objetivo. Esa fue mi conclusión después de mi proceso de estar en lo grupal. Pero siempre que te escucho, pues lo que se puede ver es que el grupal está al mismo nivel o está por encima de lo personal, no sé si por encima, pero siempre me cuestiona porque imagino que tampoco las personas no lo pueden estar posible. Ya, es una pregunta difícil. Yo no creo que sea ni una cosa ni la otra. O sea, creo que hay momentos en los que las personas necesitan ser cuidadas porque sostienen mucho, hacen un gran esfuerzo para estar a la altura de lo que el grupo demanda y que ellas han decidido. Es que esta es la gran controversia de lo personal y lo colectivo, ¿no? Pero lo colectivo es una entidad diferente a la persona y las personas somos diferentes cuando estamos en un espacio colectivo, ¿no? Y esto también es parte de lo que tenemos que aprender cada ser, ¿no? Cada ser humano, cada persona. Que cuando yo estoy en un espacio colectivo no traigo el 100% de Mabel, solamente traigo el 3% necesario para abordar el tema al que el grupo me ha convocado, o el 10% emocional para lo que el grupo me ha convocado, o el 1% de inteligencia para lo que el grupo me ha convocado. A cada paso traigo lo que el grupo me ha pedido que traiga. Lo que pasa es que las personas traemos el 100% todo el rato y lo ponemos ahí delante, y esto es un batiburrillo que luego necesitamos varios facilitadores para separar, ¿no? Y sacar el grano y tamizar todo eso. Entonces, las personas, es necesario que el grupo las cuide, pero las personas también tienen que hacer su trabajo. Y ahí es donde, digamos, sería el espacio privilegiado del grupo, sería en los espacios en los que el grupo se llama a sí mismo para elaborar propuestas, para tomar decisiones, para tomar acuerdos, para saber cómo están sus personas, para indagar sobre nuevas... Esos son los espacios en los que el grupo es prioritario, ¿no? Porque nos ha convocado a todas las personas para reclamar de nosotras toda nuestra diversidad y la información que tenemos sobre aquello que sea, y es nuestra responsabilidad el colocarlo ahí en el centro para que luego el grupo con eso pueda elaborar lo que sea. Y ahí las personas tienen que estar, digamos, al servicio de lo que se han propuesto, ¿no? Pero es como espacios diferentes. Perdona, Esteban, es que estaba Marina antes que... Perdón, yo no le he visto. Y por eso... Lo siento porque te da un paso. Mi pregunta tiene que ver con la fluctuancia de los grupos. O sea, estoy en un grupo de consumo y esos grupos tienen gente que entra, que sale, energías que van variando, y esto también me plantea cómo hacer para, o sea, cómo adaptarnos. Por ejemplo, si hemos definido una estructura, hace falta en algún momento replanteársela, cómo lo hacemos. No sé si has visto algo similar, pero son cosas que están surgiendo. También la transmisión, por ejemplo, hemos hecho algún curso de facilitación, pero las personas que lo siguieron ya no están, se han ido, no porque no estaban a gusto en el grupo, pero se han tenido que mover. Y eso también, esa transmisión, cómo lo hacemos si quedamos una o dos personas, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se puede abordar? Hombre, la estructura hay que revisarla de vez en cuando porque las personas crecemos y se nos queda pequeña, ¿no? También los acuerdos internos, o sea, conviene mucho revisar algunos de los puntos internos, ¿no? Y luego todo el espacio que comentas de transmisión, pues es que es normal, o sea, también el grupo del que hablas es un grupo que esa es su dinámica, o sea, entonces no hay que lucharse contra cosas que pertenecen al propio signo, ¿no? O sea, que no hay otra. Pero grupos de consumo
O también, no sé, qué estilo de grupos podrían ser de ese estilo. Grupos de lectura, o sea, que cogen una parte muy pequeña de la persona, la que está implicada en ese grupo, y por lo tanto su margen de libertad es muy grande con respecto al grupo, ¿no? Y también de compromiso es muy pequeña. Entonces, bueno, pues ahí las personas fluctúan mucho. Algunos grupos de consumo con los que hemos trabajado con facilitación a nivel de Euskal Herria sí que se han como propuesto tener como una estructura más fija que sostenga la fluctuación, o sea, que la propia estructura sea capaz de sostener la fluctuación y que las personas que permanecen no tengan que ser ellas las que lo sostengan, ¿no? Que sería como una estructura que reconoce que hay algunas partes de la organización que pueden ser más verticales, o sea, que la toma de decisión puede tener una cierta verticalidad, para no cansar tanto a las personas sosteniendo esos procesos tan movibles, ¿no? Pero bueno, sería casi sería como el caso de estudiar la situación concreta para ver qué se podría como colocar más, que fuera más fácil. Y luego también son grupos que las personas transitan mucho y cada una llega casi nueva al propio espacio, o sea, que no es que digas los grupos de consumo se mueven entre ellos y la sabiduría adquirida queda entre ellos, sino que es constantemente son personas nuevas que de cierta forma hay que introducir en el espacio y bueno, tiene su complejidad. Primero, darte las gracias por exponernos de una forma tan clara y sencilla lo que es una estructura de grupo, que a mí se me ha abierto mucho la mente con ella, pero tengo muchas dudas también. En cuestión, todo es alrededor de la facilitación. Por lo que ha dicho Chris, parece ser que el facilitador es una especie de líder que puede mover la voluntad de los individuos que componen este grupo o mover, no sé, para mí en un grupo siempre una estructura, hay una estructura de gobierno o líderes que se encargan de ese campo grupal que dicen, de mantener la memoria del grupo, de mantener las tradiciones, de mantener las normas de alguna forma. Y entonces viene por ahí la persona facilitadora que dice, vosotros ya no vais a ser los líderes, ahora aquí estoy yo, os voy a cambiar las memorias, os voy a cambiar todo para conseguir los propósitos, los objetivos, que me parece bien. Pero ¿quién es ese facilitador? ¿Alguien del grupo? ¿Alguien ajeno del grupo? ¿El equipo directivo es el que tiene que ser facilitador? ¿Todo el grupo en general es el que tiene que ser facilitador? Eso es lo que no me queda claro. ¿Quién mete la semilla? Sí, bueno, la facilitación no tiene esa función que dices tú como de manipular la voluntad del grupo. La facilitación trabaja cuando el grupo te plantea un problema y tú lo abordas con el grupo, no lo abordas sola, lo abordas con el grupo, ¿no? Y a veces el problema puede estar más en un espacio emocional, a veces el problema puede estar más en un espacio de toma de decisiones, a veces tiene que ver con que se han quedado sin visión, ¿no? Y entonces pues de repente están como perdiendo un poco el norte. O sea que en realidad tú acudes muchas veces a los grupos porque el propio grupo te llama, se hace un primer círculo y solo hablamos de las flores, no hablamos de nada más, o sea, ni lo que opinamos de nada. Y juntamos todas las ideas y con eso tenemos un primer dibujo. Y a partir de ahí, si es muy complejo o el proyecto es muy grande, hay un equipo que hace diversos, digamos, como con toda esta información podría ser o así, o así, o así, más o menos, cogiendo el máximo de ideas, ¿no? Aquí se quedan fuera estas ideas, aquí se quedan fuera estas, y aquí se quedan fuera estas, ¿no? Porque no hay manera de casarlo. Y elegimos un patrón de trabajo, no una decisión, un patrón de trabajo, ¿no? Y con eso se sigue trabajando, hasta que de repente hay algo que parece ya como evidente que esto es lo que vamos a hacer. Y entonces, aunque sea imperfecto, es de todas. Y ahí nos sentimos mucho más implicadas, sentimos que lo queremos llevar adelante, que lo podemos sostener, ¿no? No hace falta que me flagele cada día para ir a mis compromisos, sino que voy
vamos, que estoy perdiendo el tiempo ya aquí, que ya me quiero ir, ¿no? Porque vamos así, a por ello. Sí, también, por sumar una cosa, o sea, lo que estaba entendiendo de tu propuesta, ¿no? De qué pasa con el grupo, qué pasan las personas y tal. Y también recogiendo lo que traía Mabel, claro, la propuesta que yo escucho de lo que está diciendo Mabel es más que el grupo tiene que encontrar sus propias respuestas a eso. Y quizás, y ahí la facilitación lo que hace no es dar respuestas, es acompañar el proceso en un marco que sí que pone que es el de que se atiendan todas las diversidades sin dar respuestas, sino que de alguna manera empoderar al grupo para que el propio grupo pueda desarrollar su propuesta peculiar a su necesidad, porque esto será muy distinto de tu grupo al grupo que también traía la compañera, y seguramente haya estrategias distintas para igual la misma necesidad, pero de alguna manera, bueno, atender también la riqueza de los procesos colectivos desde ese lugar. Sí, a ver, allí. Habla alto. Muy bien. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia? Porque hay gente pagando la varias calles más que recursos urbanos, ¿sí? Y la facilitación. ¿Qué aporta la facilitación que no aporta Bueno, yo no sé lo que aportan las otras cosas que estás nombrando, que tampoco oigo bien la palabra. Bueno, el coaching lo conozco muy poco, pero desde luego no aporta, no tiene nada que ver con la facilitación, o sea, pero nada. O sea, el coaching es un acompañamiento personal a una situación concreta que te expresa una persona, es más tipo casi más terapéutico, aunque no llega a ser terapéutico, pero la facilitación trabaja con el grupo, no trabaja con las personas, o sea, atiende a las personas que están en cierta forma haciendo un trabajo grupal, pero no trabaja con las personas, no es una terapia. Hay una línea de trabajo de la facilitación que es el trabajo de procesos, que sí te forma para ser terapeuta, pero todos los primeros años lo que trabajas es con el grupo, ¿no? Porque también estamos como queriendo romper esta sensación que tenemos de que los grupos no están accediendo a su espacio de influencia que necesitamos llegar en lo público, o sea, tenemos que poder llegar a ser, hacer propuestas que tengan influencia en lo público y en lo político y en lo social, ¿no? Y no estamos pudiendo llegar ahí porque nuestra vida se acaba antes de poder llegar ahí y se acaba por todos estos problemas que acabamos de estar hablando. Entonces es como decir, ya vale, vamos a ponernos las pilas, vamos a trabajar un poco más y vamos a lograr grupos efectivos que puedan llegar a hacer su trabajo, ¿no? Y las personas vamos a aprender a hacer esto, o sea, esta es un poco la propuesta y que entiendo también que es como el momento, o sería como esto que llaman como el tiempo de la humanidad o el tiempo de la colectividad, ¿no? Que llevamos ya miles de años transitando y que hemos venido desde los dioses, los profetas, los héroes, los líderes, las élites, y ya está bien todo esto porque no ha solucionado nada y vamos miles de años con esto, ¿no? Entonces vamos a ver si los colectivos tenemos algo más que ofrecer a la sociedad, ¿no? Para poder transitar las vidas colectivamente. Si al fin y al cabo somos una raza que solo puede vivir en colectividad, o sea que es que estamos aquí dando muchas vueltas a las cosas, pero no tenemos muchas más salidas, por decirlo de alguna forma. O sea, el individualismo nos vuelve majaras, ¿no? Entonces necesitamos los grupos, pues vamos a construir grupos felices. Estamos ya de otro tipo de grupos hasta arriba. Yo quería compartir algo que es algo que tengo un poco vivo aquí, entonces no es tanto una pregunta, igual es como pues compartir un sentir también que he tenido hace poco, y es de cómo a veces el lenguaje de la facilitación, o eso que nombrabas, antes lo has nombrado de alguna manera cuando hablabas de esta, también como que de pronto la mirada te cambia, ves otras cosas, ¿no? Percibes, y bueno, claro, cómo nombrar esto en determinados contextos, pues bueno, a mí me hace a veces sentir que me alejo
de la gente, que no soy capaz de traducir o de llegar a lo que la gente que no conoce este lenguaje o que hay resistencias. A veces yo pienso si son resistencias y qué son, ¿no? Pero no sé, ¿no? Yo con eso a veces me siento muy perdida porque, bueno, es como algo de pronto que te has enamorado y que quieres, pero ¿no? Y claro, hay una parte ahí de como a veces de dolor, ¿no? De tristeza, de desánimo, y bueno, simplemente lo traigo aquí y a ver. Sí, pero es también un poco de lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, que dice que las personas tienen resistencias cuando dices ¡encuentro la varita mágica, encuentro la varita mágica! Y te miran con cara como de escéptica, como diciendo no, seguramente que no será la varita mágica. Y es verdad que nosotras lo vivimos como si hubiéramos encontrado la varita mágica, y yo personalmente soy una apasionada, ¿no? de esta manera como de poner el foco en los grupos y de sacar lo mejor que hay ahí, ¿no? Bueno, yo también he aprendido a ir mucho más despacio. O sea, dices, hasta aquí llego, esto es lo que traigo, no simplemente lo coloco ahí, que lo cogen, que no le cogen, no se coge. No tengo prisa, o sea, en realidad es más como este entusiasmo, ¿no? que a veces como que contagia, pero los grupos hay que ir con mucha cautela, son muy vulnerables, son muy frágiles, y también tienen muy pocos espacios de protección. Entonces les han vendido muchas motos, ¿no? O les hemos vendido muchas motos, o nos hemos vendido muchas motos. Entonces, bueno, pues tranquilidad, ¿no? Y en la medida en la que tú misma, en vez de decir ¿por qué no hacemos esto?, simplemente lo hago, y no digo que esto es facilitación, simplemente lo hago, ¿no? Pues ya está. Es como sumar a lo que ya el grupo trae, tú vas sumando y sumando y sumando, y de repente un día has hecho ya un montoncito y eso se nota, ¿no? Y entonces a partir de ahí el grupo ya puede empezar a mirar y a ver si le interesa, si no le interesa. Luego te pedirán, oye, ¿tú qué has estudiado eso? Me acuerdo que dijiste una vez que no sé qué, ¿y cómo era aquello que habías dicho? Entonces ahí empiezas como, ya a partir de las propias preguntas, empiezas a llevar más información. Por aquello de que no tenemos, entre comillas, como el derecho a sobrepasar lo que el grupo pueda sostener o demande o acuerde o lo que sea. Pues vamos a ir terminando, no sé si hay personas que tengan, bueno, son menos 20, habíamos quedado 8:30, pero podemos avanzar un par de preguntas más. También queremos... Vale, aquí hay una y... Vale, una y dos, últimas preguntas, ya está. Vale, he interpretado, interpreto que dices que cada grupo tiene su propia visión y su propio propósito, y que puede ser compartido o no por el resto de la humanidad, ¿no? Y que también dices que a nivel ideológico como que no hay que estar mucho ahí en la parra, ¿no? Y que hay que encarnarlo. Mi pregunta es, ¿no estamos fallando quizás en esa visión desmembrada de lo que, por ejemplo, el modelo del ser humano que manejamos está anclado antes del inconsciente, ¿no? O sea, no tenemos ideología. O sea, yo sé que la ideología apesta porque venimos de ahí, pero a la hora de encarnar, o sea, ¿de qué somos? O sea, ¿qué soy? O sea, ¿cómo lo comparto con las otras personas que hay aquí si somos lo mismo? Porque no somos tan diferentes en los... No, ese vínculo y ya. Sí, pero mira que te vas a la persona de nuevo. Te vas a ¿qué soy? ¿Qué soy? Esa es tu pregunta, y tu responsabilidad es responderte a ti misma de lo que eres. Esa es tu responsabilidad, ¿vale? Y ahí yo como facilitadora no tengo nada que hacer. Eso es más, en todo caso, un apoyo terapéutico o un coaching, pero no es una facilitación. La facilitación sí que te puede apoyar a tu grupo a buscar su propósito. Vale. Entonces, ahí sí, y ese propósito o esa visión, aunque esté parcelada, que también entiendo que había como una pregunta sobre las pedradas de cada cual, sí, en el fondo todas las personas, si se proyectan muy lejos, tenemos la misma visión, pero también creamos grupos en los que nuestras habilidades, nuestras especialidades como unicidad de persona, que soy la única persona
que hay con esto soy yo. Entonces yo tengo algo que aportar aquí, ¿no? Único, mío. Me junto con otras personas que también tienen algo único que aportar y eso hace un dibujo y entonces de ahí sacamos una visión, ¿sabes? Porque nosotras, este círculo se afina por sus características, se afina con esa parte del propósito de toda la humanidad que se llama Takataka, ¿no? Y otros grupos que tienen otras afinidades ascienden hasta ese propósito inmenso de la humanidad a través de otras habilidades, de otras características y cogen otro hilo, pero son todos hilos que bajan del mismo propósito. Entonces no nos peleemos por eso, porque vamos todas desde diferentes caminos, o sea, y cada grupo se dibuja de una manera porque son sus características y hay que respetar porque será muy eficaz ahí, porque sus habilidades son esas. Entonces, ¿para qué le quieres llevar a un sitio donde no son nada hábiles? Porque simplemente yo soy hábil con esto. Es que no. Dejemos que cada grupo con sus habilidades busquen su hilito y bajen su sueño hasta aquí. Y vamos bajando muchos sueños de diferentes perspectivas, pero bajan todos del mismo. No hay que preocuparse por eso. No hay que discutir ahí. Discutamos, materialicemos, hagamos, construyamos. Y había una última pregunta aquí. Vale, a mí se ha hablado del tema de la diferencia de lenguajes, ¿no? De uno viene de la facilitación y se encuentra con otro lenguaje en la calle, y aparte se nombra también como mucho el tema de lo social, ¿no? Y a mí me surge la idea de ¿y la facilitación en la empresa? Porque se habla como muy de nos organizamos socialmente fuera y tal, pero ¿cómo ves tú la idea de la introducción de la facilitación en la empresa? Esa diferencia de lenguajes, que normalmente la facilitación se enfoca más en la parte más social sin tener en cuenta que la empresa puede ser esa parte social también, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que la empresa tiene, tiene una característica que es difícil de solventar, que es que el poder es vertical y está monopolizado por una entidad, y luego todas las demás personas que están implicadas en ese proceso son personas que no tienen capacidad de decisión, no tienen capacidad de trabajo, y a veces parte del problema está en esta característica. Y esto no se puede resolver sin cambiar la estructura de la empresa, que al empresario no le suele gustar mucho esto. Y mira, tienes que dejar de ser empresa para ser cooperativa, con todos tus trabajadores. Ah, pues no. Entonces, bueno, hay algunas líneas de trabajo que están indagando más en cómo podrían las grandes corporaciones ser unos espacios más, o sea, que las personas puedan vivir ahí dentro, ¿no? Porque vivimos muchísimas horas dentro de las empresas, trabajamos muchísimas horas, casi todas las horas más bellas del día las metemos en empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una línea de trabajo que tiene más que ver con la sociocracia, por ejemplo, que está trabajando mucho, bueno, o está desarrollando mucho toda una línea de trabajo con empresas, ¿no? Y en la que sí hay, por lo menos, hay una participación en algunas decisiones por parte de todos los estratos de trabajo que tenga la empresa. Es que si no hay ninguna vinculación de las personas con la toma de decisiones, es como que siempre te sientes marginado del espacio creativo, ¿no? No tienes capacidad para desarrollarte allí, más allá de lo que te diga tu jefe o tu jefa, y son estructuras muy estancas, ¿no? En las que tienes muchos límites y las personas cada vez estamos menos preparadas para vivir con tantos límites. Es parte de la problemática que empieza como a emerger en muchos sitios, ¿no? Que ya no podemos tener tantos límites. Entonces, hasta hace poco funcionaba y ahora de repente en los últimos 20 años ya no funciona. Aquí, en los últimos 50 años en Estados Unidos ya dejó de funcionar hace mucho, ¿no? Y de hecho tienen ciudades enteras creadas para que las personas que trabajen en esa empresa vivan en esa empresa, duerman en esa empresa, sus hijos nazcan en la empresa y todo se hace dentro de la empresa. Que tampoco es la solución, pero es la solución que han encontrado los grandes empresarios. Hay otras vías más creativas que es la que se están trabajando. Y me gustaría añadir algo, ¿no? Porque la facilitación no está alineada per se a los movimientos sociales. De hecho, se ha desarrollado mucho en Estados Unidos con el movimiento empresarial, y la peculiaridad que tiene España es que
pues en el Estado se han recogido todas estas herramientas y se han vehiculado a través del movimiento de ecoaldeas y por eso de alguna manera pues esa fuerza de la facilitación viene a través de, pues, bueno, de la gente que fundó el Instituto de Facilitación y Cambio, que está muy vinculado a estos movimientos. Y, bueno. Sí, y también porque nos ha resuelto muchas de las interrogantes que traíamos durante los últimos años y entonces ha crecido más en esa línea, ¿no? Y también está siendo muy eficaz para muchos movimientos que estaban como en un callejón sin salida, ¿no? O sea, la misma, por ejemplo, el 15M creó muchísimos grupos de facilitación, salieron muchos movimientos, muchos pequeños grupos de personas que se lo ocurrieron porque vieron que no tenían herramientas para sostener un movimiento ciudadano de esa envergadura. Entonces muchas personas que estuvieron liderando esos movimientos fueron la facilitación. Y es cierto que no estamos preparados para sostener una revolución social, o sea, no sabemos qué hacer con ello. Entonces, bueno, pues aquí todo el mundo aprende. Este es el tema. Y vamos a cerrar ya la sesión, porque se hace tarde, ¿no? Quiero recordar que esto es una sesión por economía consciente. Eso significa que vuestra asistencia es para nosotros ya una forma de colaborar, y si podéis colaborar algo más con el espacio o con el viaje de Mabel o con la charla que hemos el trabajo de Mar de grabar la charla para difundir, pues también será bienvenida, y si no, pues también es bienvenido. O sea, todo está bien. Todo está bien, sea como sea. Nuestra experiencia es que suele ser muy grato, así que estamos tranquilas con eso. ¿Dónde está la caja? Yo no tengo ni idea. Es muy importante. La caja está ahí en esa mesita. También hay una hojita para que apuntéis vuestros datos si os interesa recibir información sobre la facilitación. Esta es nuestra página web, latransformaciondelconflicto.es. Estamos poniendo en marcha un curso de facilitación de grupos. Tenemos ahí también pues ¿Se puede aprender todas estas cosas? Trípticos. Este curso empieza en octubre, termina en mayo, un fin de semana al mes. Bueno, está certificado por el Instituto de Facilitación y Cambio. Bueno, el IFACE. Tenemos la suerte de contar con Mabel en el módulo de liderazgo, con Pierre, nuestro compa de Facilita Sana de Alicante, Cristóbal es el coordinador, yo también estoy de apoyo, Lola, otra compa de Facilita Sana, y bueno, Stacis también. Stacis de la CABE también, otro compa. Os queríamos pedir apoyo con esto. El año pasado intentamos lanzarlo en Valencia y no salió. No ha salido en Valencia todavía, está en la gran mayoría de las comunidades autónomas del Estado funcionando. Y bueno, y el deseo que tenemos aquí es como darle fuerza, apoyar a los colectivos, que nos empoderemos, tirar adelante, y bueno, así que bueno, todo el apoyo que nos podáis dar, pues os lo agradecemos. Difundiendo, por ejemplo, haciendo que llegue a otras personas y demás, sí, ¿no? compartiendo la info, bueno, leyendo un poco de facilitación, consultando nuestra web, como os llegue también, ¿no? Apuntándoos también. No queremos que nadie se quede fuera por un tema económico. Hemos hecho como así varios precios según el rango económico de las personas, pero no queremos que nadie se quede fuera por este tema. Estamos trabajando para conseguir un espacio, nuestra intención es conseguirlo gratuitamente y que sea residencial, porque entendemos que la convivencia pues es un valor añadido. Y bueno, tenemos muchas ganas con esto.
Sí que solemos, cuando terminamos estas sesiones de los talleres que hemos hecho, hay un espacio después que suele ser muy interesante, que es el de la cervecita o lo que sea. Entonces, pues que también estáis todas invitadas, que vamos a tomar una cerveza aquí hoy, tenemos ahí algunas cosas y bueno, un espacio más distendido. Nos informan. Eso. Sí. Gracias a todas por venir. Gracias a todos.